con Rocío y Ricardo Sánchez. Libros, libros, señores. Y además, así como él nos espera en la librería, nosotros lo esperamos por aquí cada martes y jueves a Mateo, y aquí está. Hoy les quiero presentar un libro increíble. Así que presten atención, tengan algo para anotar y empecemos. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió realmente en el accidente aéreo? Testigos ocultos es un emocionante thriller periodístico con toques del misterio nórdico que tanto nos fascina. Lundberg, el autor, nos ofrece personajes humanos y una trama que se va desentrañando lentamente, manteniéndonos en vilo hasta el final. Imagínate un periodista regresando al trabajo después de una ausencia traumática. Ese es Lua Bergman, nuestro protagonista atormentado que decide investigar en solitario un caso que conmocionó al país hace 20 años. El trágico accidente aéreo de Medburger Plaza. Pero acá viene lo interesante. Lua va a tener que trabajar nuevamente con Daniela Mirkovich, su ex mejor amiga y colega periodística. Ya podés sentir la tensión en el aire. A medida que investigan, descubren secretos inconfesables y se ven atrapados en una espiral de misterios que pondrá en peligro sus propias vidas. Si te gustan los relatos cargados de secretos, tragedias y personajes con los que conectas instantáneamente, este libro es para vos. No te pierdas este increíble libro que combina a la perfección el suspenso y el periodismo en una historia llena de giros inesperados y que, ya sabes, podés conseguir el tuyo en tu librería favorita, Lema Libros. Yo soy Mateo, te mando un fuerte abrazo y te espero cuando quieras. Hasta la próxima. Como hacía un calor de 33 grados, el Boulevard Bourdon estaba completamente desierto. Más abajo, el canal Saint-Martin, cerrado por las dos esclusas, mostraba la línea recta de su agua color de tinta. En el medio había un barco lleno de maderas y en la orilla 2 hileras de barricas. Más allá del canal, entre las casas separadas por galpones, el gran cielo puro se recortaba en láminas azules y bajo la reverberación del sol, las fachadas blancas, los techos de pizarra y los muelles de granito encandilaban. Un rumor confuso subía a lo lejos por la atmósfera tibia, y todo parecía amodorrado por la ociosidad del domingo y la tristeza de los días de verano. Aparecieron 2 hombres. Uno venía de la Bastilla y el otro del Jardín Botánico. El más grande, que vestía un traje de hilo, iba con el sombrero echado para atrás, el chaleco desabrochado y la corbata en la mano. El más pequeño, cuyo cuerpo desaparecía en una levita marrón, iba con la cabeza gacha, cubierta con una gorra de visera puntiaguda. Cuando llegaron al medio del bulevar, se sentaron en el mismo momento en el mismo banco. Para secarse la frente se quitaron sus sombreros, que cada uno de ellos puso cerca de sí, y el pequeño vio escrito en el sombrero de su vecino Bouvard, mientras que éste distinguía con facilidad en la gorra del particular de levita la palabra Pécuchet. Así comienza Bouvard y Pécuchet, novela de Gustave Flaubert que desarrolla una especie de divagar por distintos espacios de la vida humana que se mantienen sin respuesta y se desarrolla como si se tratara de 2 volúmenes, el primero como una especie de prefacio narrativo del segundo. Esta forma de relato sumerge al lector en una arquitectura premeditada, una especie de espiral donde no hay nada por fuera de la divagación constante de los 2 protagonistas. En la novela todo está tan poblado de circunstancias y el tiempo, sin embargo, está inmóvil, escribió Borges, que la admiraba. Almas gemelas perplejas en el caso de la vida moderna, una herencia y un vago deseo de retiro filosófico y del cultivo de la sabiduría harán que ambos se abismen en la agricultura, la química, la geología, la medicina, la pedagogía, la historia, la literatura, la alquimia. Pero su recompensa, lejos de los que esperaban, les llenará de escepticismo y el desánimo no tardará en aparecer. Se configura así lo que los estudiosos han definido como una auténtica farsa filosófica, considerada por muchos como la culminación literaria de ese impecable observador de la naturaleza humana y las infinitas manifestaciones de la estupidez que fue Gustave Flaubert.
espacio con la participación de Rocío Sánchez. Una de las pocas cosas que el ser humano no ha podido domesticar a una fuerza de ciencia y de fe es la fuerza de la naturaleza. Se sabe que el entorno natural, más allá de la belleza que puede ofrecernos en sus paisajes, es indomable y feroz y puede sorprendernos en cuestión de segundos. Como ocurre con lo bello, casi siempre suele estar ungido por lo siniestro. Los 4 elementos que componen la fuerza de la naturaleza, aire, agua, tierra y fuego, son imprescindibles para la continuidad de la vida humana en el universo y, sin embargo, se han transformado en la fuente de los mayores temores de la humanidad, no solo por su magnitud, sino por la imprevisibilidad de sus movimientos. Sin ser una novela apocalíptica, Trajiste contigo al viento es un texto sobre los efectos que puede traer el movimiento del aire, sobre todo si con esa fuerza se mueve una especie de destino humano. Escrito por la ecuatoriana Natalia García Freire y publicado por Tusquets, el relato se centra en la historia de Cocuán, un pueblo de la selva que se ve maldecido por las fuerzas del viento tras haber cometido un delito contra una niña. En ese marco, el viento adquiere un lugar central, no solo en cómo impacta en la vida de los habitantes del lugar, sino también por la lectura que se hace de él desde sus múltiples sentidos. El viento siempre trae alteraciones y cambios, desde un olor putrefacto, una pesadilla, hasta el presagio del destino abominable de toda una comunidad condenada a la desaparición, porque el viento es, ante todo, un lenguaje que debemos saber leer. Lo primero que encontramos al abrir el libro son algunas citas que, funcionando a modo de epígrafe, marcan un camino hacia donde se torcerá la historia que se cuenta allí. Uno de ellos es un fragmento de Twin Peaks, la conocida serie de David Lynch, en la que se deja señaladas las trampas a las que puede someternos la naturaleza, producto de esa especie de fantasía en las que nos sumergen algunos de sus espacios, como los bosques. La otra es una referencia bíblica en la que se alerta sobre el poder de la noche. Esas 2 citas señalan el tono apocalíptico y premonitorio que tendrá la novela, que comienza con un capítulo llamado La maldición de Mildred, en la que se cuenta una especie de mito originario, en el que un grupo hace un daño a una niña huérfana del pueblo y ese hecho desencadena una maldición que se volverá contra cada uno de sus habitantes. A partir de allí, la historia empieza a contarse en un formato coral, es decir, en cada capítulo se da voz a un personaje distinto que, haciendo avanzar la historia, cuenta los hechos desde una perspectiva diferente. Los protagonistas, un grupo de habitantes cruzado por las religiones originarias y europeas, narran sus testimonios en la lucha contra la naturaleza que se ha vuelto hostil y se ha cubierto de una violencia extrema que se traslada a la comunidad. El espacio físico, el territorio, juega en esta novela un papel fundamental, es decir, es un personaje más de la historia. Un pueblo como tantos otros, perdido y olvidado en medio de la selva y el frío de las montañas andinas, habitados por las fuerzas del sincretismo y la mezcla, busca permanecer vivo, torciendo su destino marcado por la violencia y la muerte. Parece haber una posibilidad de modificar la condena hacia un lugar más amable tras la evocación de Dios Madre, un espíritu noble que podría hacer el milagro de la transformación. Con un lenguaje desbordante que parece correr los límites entre la realidad y la ficción, entre la vigilia y los sueños, Natalia García Freire nos lleva a recorrer en esta novela del paisaje andino una fuente inagotable de universos posibles para la literatura latinoamericana contemporánea.